El objetivo de estos audiolibros es expandir las ideas de la libertad. Por favor, da like y comparte, para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Gracias. 5.2 La deflación del crédito bancario alemán de los años 30. 5. 2.1 Introducción. Una de las deflaciones de precios más abruptas de la historia se produjo durante la Gran Depresión. Fue el caso, en particular, de la Alemania de la época. El caso alemán reviste especial interés debido a la severidad de la deflación de precios en los años 30 y al hecho de que Alemania fue, junto a los Estados Unidos, el país más perjudicado por la Gran Depresión. Analizaré, por tanto, la cuestión de por qué se produjo un deterioro de tal calibre en Alemania. Además, la deflación alemana supone un buen ejemplo de deflación de crédito bancario, pues la razón principal de la caída de precios fue esta deflación de crédito bancario. Del mismo modo, analizaré la cuestión de si la deflación del crédito bancario o la deflación de precios influyeron, de algún modo, en la severidad de la Gran Depresión en Alemania. A menudo se mantiene que la deflación del crédito bancario y las políticas deflacionarias del canciller Heinrich Brunings aumentaron la severidad de la Gran Depresión. No obstante, el análisis teórico demuestra que esta hipótesis no es necesariamente verdad. Es posible que la deflación provocara cambios severos en la propiedad, pero no alteró ni la producción ni el ajuste de la estructura de la producción. Por tanto, analizaré las razones que hicieron que la depresión fuese tan severa. No es de extrañar que, tras nuestro análisis de las consecuencias de una deflación de precios, existiese una oposición a la caída de precios por parte de intereses especiales que abogaban por una deflación. Procederé tal y como se detalla a continuación. Para que se produzca una deflación del crédito bancario, debe producirse primero una inflación del crédito bancario. Empezaré analizando la inflación del crédito bancario de los años 20. Posteriormente, explicaré qué estimuló la deflación del crédito bancario y cómo se profundizó la crisis. Tras ello, examinaré las razones de la gravedad de la depresión. Una vez hecho esto, analizaré el papel que desempeñó la deflación durante la depresión. Por último, presentaré la oposición a la deflación y los grupos de interés que abogan por la inflación. 5.2.2 Inflación del crédito bancario. 5. 2.2.1 Desde el Tratado de Versalles hasta el Plan Dawes. La importancia del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se firmó en mayo de 1919-409. Su importancia para la depresión de los años 30 no radica tanto en las reparaciones estipuladas sino, más bien, en las implicaciones psicológicas y políticas. Alemania fue declarada culpable de la Primera Guerra Mundial. Este país perdió un 10% de su población y un 13% de su territorio. Amén de otras restricciones militares, el ejército alemán no podía contar con más 100,000 soldados en sus filas. Alemania debía pagar reparaciones monetarias y físicas en forma de animales, barcos o automóviles. Las reparaciones supusieron un chivo expiatorio fácil para los políticos alemanes, que las utilizaron como justificación para actuar de forma imprudente. Si algo salía mal, siempre podrían decir que la culpa era de las reparaciones. La estructura del crédito internacional tras la Primera Guerra Mundial. La estructura problemática del crédito internacional puede remontarse a sus desastrosos orígenes, en la Primera Guerra Mundial. A fin de ganar la guerra, los gobiernos de los países beligerantes se endeudaron, con la intención de devolver los préstamos con las reparaciones de los países derrotados. No obstante, la guerra duró más y fue más destructiva de lo que se pensaba al principio. Durante la guerra, Estados Unidos se convirtió en la máquina productiva de Europa. Proporcionó bienes, máquinas, armas y comida a Europa. Europa los adquirió a cambio de crédito. Las políticas monetarias de expansión por parte de la Reserva Federal, que permitieron vender bonos europeos en Estados Unidos, facilitaron este procedimiento. Tras la guerra, la estructura de producción tuvo que adaptarse a las demandas del periodo de paz. Además, se evidenció que, debido a la expansión crediticia y a la facilidad de crédito de la Reserva Federal, muchas industrias estadounidenses y agricultores habían invertido sus escasos recursos de forma errónea. Por tanto, sus negocios debían liquidarse. Obviamente, existían muchos intereses contrarios a este proceso que abogaron por una inflación monetaria a fin de suavizar este ajuste. Europa también tuvo que adaptar su estructura de producción a las condiciones del periodo de paz. No obstante, cuando el gobierno estadounidense dejó de conceder préstamos a los aliados en marzo de 1919, aparecieron los acreedores privados.
Los exportadores estadounidenses, que dependían totalmente de la demanda europea, empezaron a vender a crédito. De nuevo, esto fue posible gracias a la expansión crediticia de la Reserva Federal. La Reserva Federal rebajó los créditos por debajo de su tipo de interés en el mercado, lo que proporcionó reservas adicionales a los bancos comerciales, que las utilizaron para expandir sus créditos a los exportadores. Estos exportadores utilizaron el crédito para vender sus exportaciones a crédito a Europa. El desarrollo en Estados Unidos, tal y como se ha descrito anteriormente, se mantuvo la estructura del crédito internacional de la guerra. Estados Unidos producía y vendía bienes a crédito a Europa con la esperanza de que algún día se le pagara por ellos. Por ende, se mantuvo un nivel de vida artificialmente elevado en Europa, el cual, finalmente, dificultó la devolución de los préstamos. La estructura del crédito subyacente era, naturalmente, muy frágil y colapsó durante la recesión de 1920-1921. Estados Unidos empezó a perder sus reservas de oro, pues lo estaba utilizando para pagar sus crecientes importaciones. Esto indujo una contracción crediticia y tipos de interés más elevados. Ya no era rentable para los exportadores vender a crédito en Europa, la demanda europea colapsó. Muchos proyectos se liquidaron y se invirtieron los recursos en otras industrias. Comenzó la adaptación de la estructura de producción. No obstante, la Reserva Federal se embarcó en una nueva expansión crediticia en 1922 con su primera operación de mercado abierto. El tipo de interés artificialmente bajo dio lugar a inversiones fallidas en el propio país. La idea era ayudar a los empresarios a financiar proyectos de inversión. La expansión crediticia también permitió a los europeos comprar productos estadounidenses con crédito, por ende, mantener precios artificialmente elevados. Otro incidente importante surgido durante estos años es la introducción del arancel Ford-Ninsecumber en Estados Unidos. Debido al arancel Ford-Ninsecumber, impuesto en septiembre de 1922, los europeos experimentaron dificultades a la hora de exportar a Estados Unidos y conseguir dólares para pagar sus importaciones y liquidar sus deudas. La solución fue la expansión crediticia estadounidense para financiar las importaciones y la liquidación de deudas por medio de un mayor número de créditos. Tal y como explica Anderson, nuestros aranceles no habrían permitido a los europeos ganar dólares aquí en cantidades propicias para adquirir nuestros productos agrícolas y responder sobre deudas pasadas, por lo que procedimos a prestarles los dólares que necesitaban para estos menesteres. No obstante, no consideramos la cuestión de cómo devolverían las sumas que les estábamos prestando si no podían vender bienes aquí. 1979, página 128, la hiperinflación alemana tras la Primera Guerra Mundial. Con la suspensión de los pagos en oro todavía en vigor, el gobierno alemán emprendió grandes gastos en atención sanitaria, educación, etc. Se promulgó la jornada laboral de 8 horas y se concedieron privilegios a los sindicatos. Al mismo tiempo, los gastos de desmovilización, las reparaciones y los déficits de las industrias nacionalizadas ejercieron una gran presión sobre el tesoro. Los ingresos tributarios seguían cayendo. Los gastos estatales se financiaban a través del Banco Central Alemán, el Reichsbank, por medio de la impresión de billetes para el gobierno. El resultado fue la famosa hiperinflación alemana que alcanzó su punto álgido en 1923. En 1923, la ocupación belga y francesa del área industrial alemana Ruhr como respuesta a los retrasos en los pagos de las reparaciones ejerció todavía más presión sobre el tesoro. Alemania se enfrentaba a un colapso total y solicitó la renegociación de las reparaciones exigidas. 5.2.2. 2. El Plan Dawes. Llegado a este punto, la Comisión Dawes buscó formas de estabilizar la divisa, así como el presupuesto alemán. Así pues, lanzó el Plan Dawes, que trataba de adaptar las reparaciones a un nivel razonable y asequible 416. Obviamente, los aliados tenían grandes intereses en que el plan funcionara. Francia y Gran Bretaña tenían intereses particulares en que Alemania pudiera pagar las reparaciones. Francia debía estabilizar su propio presupuesto. Si Alemania pagaba la reparación, Francia podría pagar su deuda bélica con Gran Bretaña y Gran Bretaña su deuda bélica con Estados Unidos. El Plan Dawes contaba con 5 puntos básicos. En primer lugar, se estabilizó la Reichsmark de forma definitiva a la paridad que tenía antes de la guerra, RM420 igual a $1. Esto fue posible porque Francia redujo sus reivindicaciones con respecto a las reparaciones, que habían amenazado la estabilidad monetaria alemana.
En segundo lugar, el Reichsbank se independizó del gobierno a fin de prevenir una financiación del déficit estatal a través del Banco Central. El Reichsbank recibió un consejo de control con representantes de las fuerzas aliadas. Todos los billetes en circulación debían estar cubiertos en un 40% con oro o con divisas intercambiables por oro. La posibilidad de que el Banco Central concediera créditos al gobierno se limitó de forma estricta. En tercer lugar, la cuestión de las reparaciones se resolvió nuevamente. Estas reparaciones debían pagarse en efectivo y la suma ascendió de $60 millones a $250 millones. El Plan Douche nunca estableció un plazo para estas reparaciones. Este plan también recogía una cláusula de bienestar. Si aumentaba la solvencia de Alemania, también aumentarían las reparaciones. En cuarto lugar, se nombró a un agente general de reparaciones. Este agente supervisaba los pagos y podía apelar a la denominada cláusula de transferencia. La cláusula de transferencia establecía la suspensión de pagos si los pagos de las reparaciones ponían en peligro la divisa alemana. Por último, se concedió un préstamo sustancial de $110 millones para facilitar el pago de las reparaciones, el llamado préstamo Douche. Se garantizaron los bonos en divisas extranjeras y se vendieron en el extranjero, mayormente en Estados Unidos. Además, los tipos de interés elevados estimularon un gran número de pequeños préstamos a corto plazo. Esto fue lo que ocurrió durante los 5 años posteriores. Se utilizaron préstamos extranjeros para financiar los pagos alemanes de reparaciones. La medida del Plan Douche tenía por objetivo devolver la confianza en la capacidad de Alemania de pagar las reparaciones y estabilizar su divisa. De este modo, el capital extranjero debería volver a Alemania. Alemania debía integrarse nuevamente en la sociedad occidental. La aceptación del plan también acabó con la ocupación del Ruhr. 5.2.2. 3. Desde el Plan Douche hasta el Plan Young. Desde la gran inflación hasta el Viernes Negro alemán. Tras la gran inflación, Alemania tan solo contaba con fabricantes que habían expandido su producción de forma excesiva y cuyas inversiones erróneas debían liquidarse. El influjo de crédito nuevo desde el extranjero ayudó a mantener estas inversiones fallidas durante un tiempo. Mientras se renovaran los créditos, la adaptación de la estructura productiva podría detenerse o, al menos, ralentizarse. Naturalmente, el Reichsbank no intentó detener este influjo de capital, pues ciertos grupos importantes de presión, como la Asociación Federal de la Industria Alemana, los sindicatos y la Asociación Agraria Alemana dependían o eran favorables a este influjo. Tras el auge del Douche de 1924/1925, se produjo una breve recesión en Alemania en 1926. Muchas empresas marginales cayeron en quiebra y sus recursos quedaron disponibles para proyectos de inversión más rentables. Tras la recesión, la economía mundial prosperó desde 1927 hasta 1929. No obstante, Alemania se quedó atrás debido al aumento de los salarios de los sindicatos. En Alemania, al igual que en Estados Unidos, la expansión crediticia había financiado un auge del mercado de valores. No obstante, durante el Viernes Negro, del 13 de mayo de 1927 el mercado de valores colapsó. La razón principal fue que el Reichsbank había impuesto un margen de solvencia obligatorio del 25% sobre los préstamos garantizados antiguos y los nuevos. Otra posible razón fue, tal y como indica Ricci, que la expansión crediticia insostenible preocupó a los inversores y dio lugar a la venta de valores, 2002, página 13. El impulso para el estallido de la Gran Depresión, por ende, se habría originado en Alemania. Debido a la caída del mercado de valores, la industria alemana empezó a financiarse en el extranjero. La balanza alemana de pagos desde la puesta en marcha del Plan Douche en 1924 hasta el año 1929, la balanza alemana de pagos se sustentaba con créditos procedentes de Occidente, especialmente de Estados Unidos. Las importaciones netas de capital alemán, estimadas por estadísticas oficiales de la Untersuchung des Warenwesens en $420 millones, eran suficientes para pagar las reparaciones de menos de $2,000 millones y el déficit comercial, amén de aumentar sus reservas de oro del Reichsbank en $550 millones. Tal y como pretendía, el Plan Douche había devuelto la confianza en el futuro de Alemania y dio lugar a un influjo de capital desde el extranjero hasta Europa. De hecho, Alemania importaba de forma constante más capital del que pagaba en forma de reparaciones. Como consecuencia de las deudas más elevadas,
los intereses sobre préstamos extranjeros aumentaron de forma continua, el papel de la expansión crediticia de la Reserva Federal para Alemania, la Reserva Federal asumió el papel del banco central más importante, acumulando 2/5 partes de la reserva de oro mundial. Modificó sus políticas en los años 20. Tal y como señala Benjamin Anderson, el sistema de la Reserva Federal se desarrolló para financiar una crisis, así como necesidades estacionales de embolsar efectivo. No se creó con el objeto de financiar un auge general y menos aún de financiar un auge del mercado de valores. Pero desde principios de 1924 hasta la primavera de 1928 se utilizó para financiar un auge general y un auge del mercado de valores. 1979, páginas 146 y 147. Además de la especulación y las inversiones erróneas en el propio país, la expansión monetaria de la Reserva Federal también financió este tipo de inversiones en el extranjero, incluida Alemania. Las importaciones alemanas, el estado de bienestar y las reparaciones se financiaban con préstamos extranjeros. Tal y como señala Anderson, esta colosal expansión del crédito bancario, amén de las fuentes ordinarias de capital, creó la ilusión de capital ilimitado y facilitó que nuestros mercados absorbieran enormes cantidades de valores extranjeros, además de un volumen aumentado considerablemente de valores estadounidenses. La combinación del Plan Dawes, que restauró la confianza en la calidad del crédito europeo, y la política de dinero rebajado de los bancos de reserva federal, que creó una vasta cantidad de fondos disponibles, nos permitió adquirir en 1924 aproximadamente 1.000 millones de valores extranjeros, devolución excluida. Original en cursiva, 1979, página 128. Las inversiones erróneas llevadas a cabo por ciertos municipios y estados alemanes preocupaban al presidente de la Reichsbank, Hjalmar Schacht, quien se personó en Nueva York para urgir a la comunidad bancaria estadounidense a que se abstuviese de conceder más préstamos municipales y estatales a Alemania. Schacht hizo un enorme esfuerzo en ese momento, y en los años posteriores, para restringir los empréstitos de Alemania de países extranjeros. Anderson 1979, página 161, el reto era afrontar la liquidez excesiva y los tipos de interés artificialmente bajos que había provocado la expansión crediticia de la Reserva Federal. No obstante, debido al impacto de la gigantesca avalancha de dinero creado por la política del sistema de Reserva Federal en 1924, el dinero abundaba en Nueva York y aumentaba la ilusión de tener un capital ilimitado. El mercado de bonos de alto rendimiento de Estados Unidos parecía insaciable, y los banqueros estadounidenses de inversión trataban de abastecer el mercado. A finales de 1925, los representantes de 14 sociedades de inversiones distintas acudieron a Alemania para pedir préstamos a municipios y estados alemanes. Anderson 1979, página 161, a pesar de los esfuerzos de Schacht, los estados y municipios alemanes aumentaron enormemente sus inversiones públicas, de 458 millones de RM en 1924 a 426 millones de RM en 1928. 426 para los políticos alemanes. Financiar el estado de bienestar con estos préstamos suponía una tentación irresistible. Invertir en Alemania también parecía ser una idea atrayente para los inversores extranjeros. Debido a la expansión crediticia estadounidense, los tipos de interés a largo plazo eran más bajos en Estados Unidos que los tipos de interés a corto plazo en Alemania. Por tanto, resultaba una idea atrayente obtener créditos a largo plazo en Estados Unidos e invertir en créditos a corto plazo en Alemania. Cabe destacar que las empresas industriales alemanas también obtenían financiación de los préstamos de Wall Street. La expansión del crédito estadounidense se propagó por el extranjero y distorsionó la estructura productiva de Alemania o colaboró a que se mantuvieran las distorsiones ya existentes. En 1924, por ejemplo, se emitió en Estados Unidos el préstamo Siquinas, un bono de $20 millones. Este bono rescató al conglomerado industrial Siquinas, construido durante la hiperinflación alemana por Hugo Siquinas, tras haberse ampliado de forma excesiva. El crédito estadounidense podía evitar que se produjeran la liquidación y reorganización necesarias. Durante el transcurso de este proceso, el sistema financiero estadounidense se tornó más dependiente que nunca de la solvencia de Alemania. Estados Unidos tenía una estructura crediticia ampliada, que solo se vería amenazada por las dificultades de Alemania para mantenerse solvente. De hecho, estas dificultades relativas a la solvencia de Alemania causarían problemas a los créditos bancarios estadounidenses. Así pues,
La Reserva Federal concedió más créditos a Alemania. El influjo incesante de oro e intercambios de divisas financió proyectos públicos e industriales, muchos de los cuales resultaron ser inversiones fallidas insostenibles a largo plazo. La expansión crediticia en Alemania, las empresas industriales alemanas y municipios no fueron los únicos en pedir préstamos a corto plazo procedentes del extranjero. Los bancos alemanes también lo hicieron. Así pues, de forma paralela a la expansión crediticia estadounidense, surgió otro problema, a saber, la expansión crediticia de los bancos alemanes que se habían ampliado a partir de los préstamos a corto plazo de oro y de los intercambios de oro que habían solicitado. En otras palabras, estaban acumulando créditos a partir de esos préstamos, era una expansión crediticia basada en el préstamo de oro a corto plazo. Como consecuencia de su expansión crediticia se volvieron muy líquidos. La ratio de efectivo depósito cayó en 1930 al 1,7%, a pesar de haber estado en el 7,4% en 1913. 429 Las empresas alemanas recibieron enormes cantidades de créditos, lo que dio lugar a una insuficiencia de capital. El influjo de capital extranjero y la expansión crediticia ayudaron a mantener elevados los precios en Alemania. En particular, los salarios, respaldados por la elevada liquidez y por los sindicatos, aumentaron de forma considerable. Esto, a su vez, redujo las exportaciones y estimuló las importaciones. Por tanto, resultó imposible alcanzar el excedente de exportaciones que habría sido necesario para devolver de forma efectiva los préstamos extranjeros. En su lugar, el excedente de importaciones seguiría prolongándose y obteniendo financiación mientras los préstamos extranjeros, que constituían la base para que se diera una expansión del crédito interno, siguieran llegando a Alemania. No obstante, se vislumbraba un problema en el horizonte. Cuando los bancos estadounidenses y bancos extranjeros en general empezaran a temer que estos préstamos no iban a liquidarse y, por tanto, que se iban a contraer los créditos, detendrían el flujo de capital. O peor, los créditos abandonarían Alemania. Dado que Alemania contaba con un patrón oro, el Reichsbank no podía crear la liquidez necesaria para rescatar a las empresas y a las autoridades estatales endeudadas en divisas extranjeras. Tan solo los bancos centrales extranjeros, como la Reserva Federal, podían proporcionar el intercambio de divisas para rescatar a las empresas y bancos alemanes. Así pues, cuando la Reserva Federal limitó los créditos, se volvió necesario aplicar políticas deflacionarias altamente impopulares y políticamente arriesgadas con el fin de satisfacer la deuda internacional y la carga de intereses. Posteriormente, hubo que liquidar las inversiones fallidas. Las inversiones fallidas en la estructura productiva de Alemania y las inversiones erróneas de los municipios ya no podían mantenerse. La situación de las deudas extranjeras de Alemania en 1929. Retomemos la cuestión de la deuda bélica. Cuando acabó la guerra, Francia y Gran Bretaña se encontraban en deuda con Estados Unidos. Alemania debía pagar reparaciones a Francia y Gran Bretaña tal y como estipulaban los tratados de paz. A fin de pagar las reparaciones, Alemania habría tenido que exportar más de lo que importaba o pagar con los ahorros de los ciudadanos, es decir, reducir su nivel de vida. El gobierno alemán se negaba a reducir el nivel de vida de sus ciudadanos. En realidad, las importaciones superaban las exportaciones. El gobierno y las autoridades locales se endeudaron también en Estados Unidos a fin de pagar tanto las reparaciones como el excedente de importaciones. Por tanto, el flujo de crédito internacional se desarrolló de la siguiente forma. Alemania solicitó préstamos en Estados Unidos, que fueron posibles por la expansión crediticia de la Reserva Federal, a fin de pagar las reparaciones a Francia y Gran Bretaña. Con estos fondos, Francia y Gran Bretaña liquidaron sus deudas con Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos estaba financiando, de forma indirecta, su propia devolución de crédito. Obviamente, esto no se sostendría permanentemente. En algún momento Alemania tendría que pagar sus préstamos a Estados Unidos. No obstante, las deudas de Alemania siguieron aumentando y el país se convirtió en el mayor deudor del mundo. En 1931, sus pasivos netos extranjeros alcanzaron los 400 millones de dólares. El problema principal con respecto a las deudas era que, una gran parte de estos préstamos, no se había invertido en instalaciones de producción, que habrían podido producir los bienes y aumentar los beneficios necesarios para liquidar las deudas. En su lugar, estos fondos se utilizaron para otros fines. Se utilizaron para pagar déficits públicos,
ya fueran municipales, estatales o federales. Se utilizaron para ampliar el estado de bienestar e impulsar los gastos públicos. Construyeron estadios deportivos, parques y otras estructuras recreativas. El uso de préstamos para pagar las reparaciones tampoco fue una inversión productiva. Los fondos también mantuvieron proyectos empresariales no rentables ampliados de forma excesiva y contribuyeron a financiar salarios más elevados y beneficios sociales. En lugar de reducir el consumo y aumentar los ahorros para financiar inversiones, se utilizaron créditos extranjeros. Dado que la concesión de créditos extranjeros fue posible, principalmente, gracias a la expansión crediticia del sistema de la Reserva Federal y que esta concesión, por tanto, no estaba respaldada por ahorros reales, nos encontramos ante un ejemplo de auge artificial, tal y como se describe en la teoría austríaca del ciclo económico. La estructura alemana de producción se vio gravemente distorsionada y los créditos estadounidenses impidieron que se produjera la liquidación necesaria. La industria de bienes de capital aumentó con respecto a la industria de bienes de consumo. Al mismo tiempo, el capital alemán se estaba consumiendo, pues la industria alemana no era competitiva debido a los salarios exorbitantes. La capacidad productiva de Alemania mermó, mientras sus deudas seguían aumentando. Por ende, se dificultó aún más devolver los préstamos. Surgieron los primeros problemas cuando se retiraron los créditos estadounidenses a corto plazo de Alemania a fin de reinvertirlos en el mercado bursátil de Estados Unidos, que se encontraba en pleno auge y tenía un mayor rendimiento. Los problemas aumentaron cuando, en 1929, la Reserva Federal restringió el crédito y aumentaron los tipos estadounidenses de interés. Esto hizo más atrayente la inversión en Estados Unidos. Tras el colapso del mercado bursátil de Estados Unidos se retiró todavía más crédito con el fin de garantizar la liquidez estadounidense. Las exportaciones de capital estadounidense se detuvieron. 5.2.2. 4. El Plan Young, en 1928, y estando próxima la expiración del periodo de 5 años estipulado por el Plan Dawes, se evidenció que el plan de reparaciones, que se encontraba en aumento, supondría graves dificultades para el gobierno alemán. La reparación, ilimitada, provocó reticencias en la población alemana. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el influjo fácil de crédito estadounidense comenzó a restringirse. El gobierno alemán abogó por la renegociación de la cuestión de las reparaciones al solicitar la aplicación de la cláusula de transferencia. El Plan Young, elaborado en verano de 1929, establecía las características de estas reparaciones. 437 El importe que debía pagarse para los años 1930/1931 ascendía a 1.600 millones de marcos de oro, una suma que aumentaría a 2.300 millones en 1965/1966. La finalización de las reparaciones se produciría en 1988. Se abolió la cláusula de bienestar, en perjuicio de los intereses de Francia. El gobierno alemán también estaba insatisfecho, pues la cláusula de transferencia no recogía las partes incondicionales de las reparaciones ni los préstamos Dawes y Young. La nueva cláusula de transferencia, sometida a limitaciones, disminuyó la confianza de los acreedores alemanes. Cuando el presidente de la Reichsbank, Seeckt, pareció poner en riesgo el éxito de la conferencia del Plan Young debido a sus reticencias a firmar el acuerdo para la puesta en marcha del plan, se empezó a gestar una retirada masiva de la divisa alemana, una retirada que finalizó cuando decidió firmarlo. El préstamo Young proporcionó a Reichsbank alrededor de $300 millones. Se recuperó la confianza por última vez y los acreedores internacionales se tranquilizaron. 5.2.3 Deflación de crédito bancario 5. 2.3.1 La situación en 1930 cuando comenzó la crisis, Alemania ya se encontraba en una situación muy problemática. El mercado bursátil había estado experimentando caídas desde abril de 1927, la economía se contrajo ligeramente en 1.929.440 y el desempleo era constantemente elevado. No obstante, el problema más importante era la estructura insostenible de crédito de la economía alemana. El gobierno alemán no quería que sus conciudadanos hicieran sacrificios para pagar las reparaciones. En vez de reducir el gasto, el gobierno alemán promovió un estado de bienestar para conseguir votos. Las importaciones superaban las exportaciones. Los créditos a corto plazo se utilizaron para financiar las importaciones, los gastos estatales, las reparaciones y a empresas públicas que prácticamente fulminaban el dinero.
Además, en base a este capital extranjero, los bancos habían ampliado los créditos para financiar proyectos de inversión a largo plazo. En este caso, una vez que se retirara el capital extranjero, la totalidad de la estructura crediticia se derrumbaría. En 1930, se evidenció cada vez más que las empresas alemanas debían experimentar un proceso de liquidación. Para 1929, las existencias, en constante aumento, contaban con un colosal superávit en relación a las ratios entre existencias y ventas. Los precios empezaron a caer. Los precios habrían caído antes de no ser por la acumulación de existencias excesivas desencadenada por las prácticas seguidas en materia de crédito. En otras palabras, los bancos financiaron las existencias excesivas a través de préstamos, de cuenta corriente. El sector agrícola se encontraba en condiciones especialmente difíciles. Durante los años 20 se había producido una rápida expansión de sus capacidades productivas. La especulación de mercancías, también financiada con la expansión crediticia, hizo que los precios se mantuvieran elevados. El aumento de la producción de mercancías se evidenció en 1928, cuando los precios comenzaron a caer. Para mediados de 1929, el índice de precios de 9 productos básicos, 1923, 1925, 14100, había caído por debajo de 80. Los precios del trigo cayeron en un 12,9% desde 1929 hasta 1930. 442 Los agricultores reaccionaron a esta caída de precios y a la disminución de la demanda con un aumento de la producción a fin de hacer frente a los pagos hipotecarios, lo que ejerció una mayor presión a la baja sobre los precios. Los Junkers, la aristocracia prusiana que poseía tierras, habían acumulado una deuda colosal en materia agrícola. Las Ostihilfe, que eran subvenciones concedidas a los Junkers, evitaron que la producción se ajustara a la caída de precios. La situación del sector de las exportaciones no era mejor. Los exportadores se vieron afectados por el inicio de la depresión estadounidense tras la caída del mercado de valores. Este fue el caso, especialmente, de los exportadores de bienes de capital, los cuales constituían los mayores beneficiarios del auge estadounidense. Financiado por el crédito. Debido a las consecuencias de la expansión crediticia, la situación del sistema bancario se volvió alarmante. Este era tremendamente ilíquido. Cerca de un 50% de los depósitos bancarios comerciales pertenecían a extranjeros, que podrían retirarlos de forma inmediata. Los depósitos bancarios comerciales aumentaron de 7,600 millones de RM en 1913 a 11,400 millones de RM en 1929. Los depósitos bancarios de ahorro aumentaron de 1,600 millones de RM en 1925 a 10,400 millones en 1930. Los activos bancarios se invirtieron a largo plazo. Así pues, Melchior Pali afirma, resultaría difícil encontrar una situación de liquidez de un sistema financiero del mismo calibre que la acontecida en Alemania el 13 de julio de 1931, Pali 1972, página 261. La posición de los bancos se debilitó aún más debido a que, durante la hiperinflación, estos bancos habían perdido mucho capital. La relación entre capital y capital externo, principalmente extranjero y de corto plazo, era de 1:15,5 para los grandes bancos de Berlín. Las cosas tampoco iban bien en el ámbito político. Las reparaciones supusieron una carga enorme para el Tesoro y una problemática política. Los nacionalistas ejercieron una oposición férrea contra las reparaciones y contra el odiado Tratado de Versalles. El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP, prometió políticas radicales a nivel nacional e internacional, lo que ahuyentó a los inversores extranjeros. Tras su éxito en las elecciones del Reichstag el 14 de septiembre, el NSDAP aumentó su número de escaños de 12 a 110. El gobierno del canciller Heinrich Brüning se tambaleaba. El éxito del NSDAP en las elecciones de septiembre dio lugar a una fuga de capital. No obstante, el Reichsbank, tras aumentar su tasa de descuento, todavía podía defender la paridad del oro. A pesar de todos estos problemas, parecía que la crisis podría acabar pronto. Tras ciertas liquidaciones, la producción industrial empezó a aumentar nuevamente desde enero hasta abril de 1931. 448 posteriormente, no obstante, el Kreditanstalt austríaco colapsó. 5.2.3. 2. El colapso del Kreditanstalt en mayo de 1931,
el banco comercial austríaco más importante, el Kreditanstalt, se volvió insolvente tras haber ampliado los créditos de forma considerable y haber absorbido 2 competidores ilíquidos. Concedió créditos a empresas que habían invertido el capital de forma errónea y no podían devolver sus deudas. Además, el Kreditanstalt contaba con una colosal cartera de valores que había experimentado grandes pérdidas. A medida que los activos del banco empezaron a disminuir y que las pérdidas se hicieron públicas, empezó la retirada masiva de depósitos bancarios austríacos. Una quiebra total del Kreditanstalt habría tenido graves consecuencias para la industria austríaca, pues el 70% de las empresas industriales más importantes de Austria dependían de este banco. Así pues, el barón Alfons von Rothschild, el gobierno austríaco y el Banco Nacional Austríaco decidieron rescatarlo 450. Las repercusiones del colapso del Kreditanstalt y otros bancos austríacos llegaron a Alemania y provocaron dudas adicionales en los inversores extranjeros sobre la capacidad de este país para devolver sus préstamos. Los bancos alemanes tenían una estructura de capital similar a la estructura de los bancos austríacos, con un gran parte de capital externo, pérdidas en su carta de valores y con préstamos industriales. Además, los incidentes políticos redujeron la confianza en la estabilidad de Alemania, así como su capacidad o voluntad de liquidar las deudas. En junio, el gobierno de Brüning experimentó una crisis y estuvo a punto de derrumbarse. Del mismo modo, Brüning manifestó su deseo de renegociar la cuestión de las reparaciones, pues la condición económica de Alemania estaba muy debilitada. Como consecuencia, se aceleró la retirada de crédito extranjero a corto plazo. Los depositantes extranjeros intercambiaron sus marcos por otras divisas y los depositantes nacionales comenzaron a acumular tanto marcos como divisas extranjeras, es decir, se produjo un incremento en los saldos de tesorería. Del mismo modo, algunas empresas alemanas de gran importancia cayeron en quiebra o estaban a punto de hacerlo. Los beneficios se desplomaron y surgieron pérdidas. En 1931, de acuerdo al Institut für Konjunkturforschung de Alemania, unas 2,000 empresas industriales experimentaron una pérdida neta de 5,000 millones de Reichsmarks. El 25 de junio, el Danatbank, Darmstadter Nationalbank, que constituía el segundo banco más importante de Berlín, se volvió insolvente. El banco había concedido créditos para financiar proyectos de inversión a largo plazo por medio de créditos estadounidenses a corto plazo. Experimentó una pérdida de 250 millones de marcos, 4 veces su propio capital, debido al colapso de las empresas Norwoche y Ultramare, un conglomerado que se dedicaba a la producción de algodón y que experimentó pérdidas durante la ampliación excesiva y las especulaciones. Todo ello intensificó la retirada masiva de créditos de los bancos alemanes y el Reichsbank perdió gran parte de su reserva de oro. Los bancos limitaron los créditos con el fin de salvaguardar su liquidez. Una retirada interna amenazaba la totalidad del sistema bancario. Se produjo una deflación por incremento en los saldos de tesorería, pues los individuos intentaron asegurar y ampliar su efectivo en caja y los precios siguieron cayendo. El 13 de julio los bancos tuvieron que cerrar y el gobierno alemán suspendió la promesa de reanudación del Reichsmark en oro y en divisas de oro. Se declararon días festivos y durante las siguientes semanas solo se podía retirar una parte de los depósitos. Así pues, se produjo una deflación confiscatoria durante algún tiempo. 5.2.3. 3. El surgimiento de la deflación de crédito bancario, además de la deflación confiscatoria y la deflación por incremento en los saldos de tesorería. Esta crisis refleja claramente el caso de una deflación de crédito bancario. Tras una expansión crediticia suele producirse un evento que merma la confianza en los bancos. Esta vez la situación aunó múltiples factores. 1. La crisis política interna. 2. La crisis política externa con Francia sobre las reparaciones y la cuestión de la Anschluss. Y, sobre todo, 3. Las quiebras o dificultades financieras de las empresas alemanas que habían invertido erróneamente el capital, así como, 4. Las pérdidas resultantes en los activos bancarios. Posteriormente, se produjo un proceso acumulativo. Los bancos trataron de limitar el crédito tras la retirada del capital extranjero y los depósitos. La restricción de los créditos y la caída de precios supusieron más problemas para las empresas. Ambas provocaron quiebras y desempleo en un mercado laboral regulado. Las retiradas masivas de depósitos dieron lugar al cierre de bancos y se retiró una mayor cantidad de capital extranjero. Todo el sistema bancario colapsó. La oferta monetaria se contrajo. Los créditos también se contrajeron. Del mismo modo,
los precios cayeron tras los años de auge. 5.2.3. 4. El rescate del gobierno. El gobierno de Brüning intervino y rescató al sistema bancario frente a la amenaza inminente del colapso del sistema bancario y financiero. Se recapitalizó y fusionó a los bancos insolventes. Hubo garantías y subvenciones. El Reichsbank disfrutó de una mayor libertad para ampliar la oferta monetaria gracias a la posibilidad de descontar una mayor variedad de letras de cambio. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el Reichsbank detuvo la reanudación de marcos en oro. Se impuso un control sobre el intercambio de divisas. Se mantuvo la antigua paridad de forma oficial. El control sobre el intercambio de divisas constituía, básicamente, un sustituto de moratoria tradicional. Los residentes alemanes ya no podían comprar y gastar con libertad bienes extranjeros o intercambiar divisas, sino que debían ofrecer intercambios de divisas a la tasa oficial que establecía el Reichsbank. Además, necesitaban una autorización para adquirir divisas. Poco después del colapso alemán, el Banco de Inglaterra abandonó el patrón oro tras los ataques a sus reservas. El patrón de intercambio de oro había colapsado y la liquidación de inversiones fallidas siguió su curso. El 20 de junio de 1931, el presidente Herbert Hoover anunció una moratoria de un año sobre la totalidad de deudas intergubernamentales distintas al servicio de préstamos Dous-Ion. No obstante, Francia protestó y, después de solo 3 semanas de negociaciones en las que Francia insistió en el pago de la cantidad incondicional del Plan Ion, este se puso en marcha. La crisis se profundizó. La incapacidad de Alemania de devolver las deudas estatales aumentó aún más las dudas de los acreedores privados sobre su capacidad de devolver los préstamos privados. Se siguió retirando capital a corto plazo de Alemania. Esta retirada solo se detuvo cuando se llegó a un acuerdo de statu quo sobre los créditos extranjeros privados a corto plazo en agosto de 1931. El acuerdo de statu quo tenía una duración de 6 meses y solo establecía el pago de intereses y de una cuota. Este acuerdo se renovó muchas veces. Las reparaciones se pospusieron de forma indeterminada durante la Conferencia de Lausana en julio de 1932. 5.2.3. 5. Las políticas deflacionarias de Brüning. El 30 de marzo de 1930, Brüning se erigió como canciller de Alemania. El canciller Brüning impuso políticas deflacionarias muy impopulares en 1930 y durante los primeros 7 meses de 1931. Intentó equilibrar el presupuesto por medio de la reducción de gastos estatales, excepto del ejército, y el aumento de los impuestos sobre salarios, beneficios y ventas, así como sobre azúcar, cerveza y tabaco. Cuando los precios de libre mercado empezaron a caer, Brüning redujo los salarios de los funcionarios. También redujo las pensiones de los inválidos de guerra y de los funcionarios, así como las prestaciones por desempleo. Del mismo modo, Brüning facultó a los gobiernos locales, por medio de un decreto de emergencia, para hacer todo lo que fuera necesario a fin de equilibrar los presupuestos estatales y municipales. Como resultado, durante el otoño de 1930, los gobiernos locales se vieron forzados a reducir gastos. Se cerraron teatros, bibliotecas y museos públicos, se cancelaron proyectos y se interrumpieron algunos programas de salud pública. También se redujeron los tipos de interés sobre contratos existentes de créditos a largo plazo. A pesar de la aplicación de todas estas medidas, la posición relativa que ocupaba el gobierno en la economía no se redujo, pues los gastos en la economía privada estaban disminuyendo más rápido que los gastos estatales. Brüning también intentó reducir los costes de las empresas. Como medida de emergencia, se redujeron todos los salarios por medio del arbitraje salarial del gobierno, Schichtung. En diciembre de 1931, se produjo un recorte de salarios por decreto gubernamental hasta alcanzar los niveles de 1927, es decir, de entre el 10 y 15%, tal y como señala Gustav Stolper sobre el recorte de precios por decreto gubernamental. El objetivo de las políticas deflacionarias era disminuir el precio político al nivel que habría alcanzado de forma automática en un sistema flexible de precios. Por medio de sus políticas deflacionarias, Brüning intentó salvaguardar la reputación de Alemania como deudora honesta, Pali 1972, página 168. El canciller era consciente de que la pérdida de esta reputación habría causado una corrida cambiaria sobre el marco y la retirada de capital extranjero. Alemania se habría visto condenada a la autarquía. Brüning consiguió su objetivo, en parte, pues las importaciones disminuyeron y aumentaron las exportaciones en un mercado mundial en contracción,
tal y como puede apreciarse en la tabla 5. 1. Alemania logró, finalmente, contar con un superávit comercial y empezó a liquidar sus deudas mediante exportaciones. En 1930, 1931 y 1932 se dieron superávits de la balanza comercial de 1.644, 2. 858 y 1.054 millones de Reichsmark. El influjo de capital neto se redujo a 494 millones de Reichsmark en 1930, y en 1931 y 1932 la salida neta de capital fue de 2.772 millones de RM y 0.489 millones de RM respectivamente. 5. 2.4 La gravedad de la depresión y sus causas. 5. 2.4 Una gravedad de la depresión. Se habla de Gran Depresión porque esta fue muy severa. En Alemania, fue más severa que en la mayor parte de los demás países. La participación de Alemania en la producción mundial cayó de un 11,6% en 1928 a un 8,9% a mediados de 1932. 472 El Producto Social Bruto cayó en un 35,7% desde 1929 hasta 1932. Durante el proceso de liquidación, se eliminaron muchos proyectos de inversión no rentables, lo que permitió que los recursos quedaran disponibles para iniciar proyectos rentables. Desde 1932 hasta 1933, se produjo un ligero aumento del Producto Social Bruto, y la recuperación se aceleró durante el año posterior, tal y como puede apreciarse en el gráfico 5. 12. 474 Alemania se estaba recuperando con relativa rapidez y firmeza de la ruina. Las cifras de producción industrial describen incluso de forma más detallada el curso de la depresión. Desde 1929 en adelante, se produce una reducción abrupta de un 41,5% hasta 1932, fecha en la que comienza la recuperación. Existen múltiples razones por las que esta depresión fue más grave que otras. La más importante fue la expansión crediticia colosal que se inició en Estados Unidos y se propagó por los bancos alemanes, que la utilizaron de base para producir créditos. He explicado este proceso en detalle más arriba. No obstante, existen razones adicionales por las que esta depresión fue particularmente grave. En el próximo apartado explicaré estas razones. 5. 2.4. 2 razones de la gravedad de la depresión. Restricciones del mercado laboral. Tras la revolución de 1918, los sindicatos alemanes utilizaron las caóticas circunstancias como excusa para exigir privilegios. Con el fin de evitar una revolución, los empresarios accedieron a las antiguas demandas sindicales, como la jornada laboral de 8 horas y la fijación de salarios por medio del reconocimiento mutuo de las partes en las negociaciones. Tras la estabilización de 1923, los empresarios intentaron, sin éxito, suprimir estas mejoras y reducir los aumentos salariales. Cuando las partes en las negociaciones, es decir, los sindicatos y la patronal no lograban alcanzar un acuerdo, el gobierno intervenía como mediador del conflicto y establecía salarios mínimos oficiales. Dado que los políticos no querían perder los votos de los obreros, establecieron salarios cada vez más elevados. Los empresarios denominaron Lohndiktat a este procedimiento de salarios más altos establecidos por el Estado. Estas tasas salariales, que eran demasiado elevadas, redujeron los ahorros e inversiones de los empresarios. Muchas empresas dejaron de ser competitivas. Una de las consecuencias de la maltrecha competitividad de las empresas alemanas debido a los salarios elevados fue la tentativa de los empresarios de sustituir a los trabajadores por capital. Esto dio lugar a una mayor demanda de créditos. Otra consecuencia fue que algunos precios de productos no cayeron tanto como otros, pues los salarios y los impuestos constituían una parte considerable de los costes. Así pues, la rigidez de salarios perjudicó a otros precios. Como resultado de la nueva legislación y el poder de los sindicatos, el promedio de los salarios reales en 1924 era más elevado que en 1914 a pesar de que se hubiera consumido una gran cantidad de capital durante la guerra e hiperinflación. Los salarios elevados provocaron unas elevadas tasas de desempleo. En 1925, el desempleo era de alrededor de 646,000, la mayor cifra vista en la historia de Alemania. En 1926, el desempleo se disparó a 2,011,000,
000. En 1927 y 1928, las cifras de desempleo eran todavía elevadas, con alrededor de 1,353,000. Durante la depresión, aumentaron de 1,892,000 en 1930 a 3,076,000 en 1931. En 1932, el desempleo aumentó hasta 4,520,000 y alcanzó su punto álgido en 1933 con 5,575 en la media anual. Tal y como señala Maísis en 1931 con respecto a las elevadas tasas salariales, la falta de rentabilidad y la gravedad de la crisis, la falta de rentabilidad de muchas ramas productivas y el desempleo de una parte considerable de los trabajadores no pueden deberse, naturalmente, tan solo a la desaceleración de la actividad empresarial. Tanto la falta de rentabilidad como el desempleo se están viendo intensificados actualmente por la depresión general. No obstante, durante este periodo de posguerra, se han convertido en un fenómeno duradero que no llega a desaparecer por completo, incluso durante el auge. Una de las razones que explican la gravedad de la depresión fue, por tanto, la inflexibilidad del mercado laboral. Las tasas salariales no podían caer, pues los sindicatos tenían potestad prácticamente para dictarlas. Por tanto, los trabajadores que habían perdido el empleo durante la recesión experimentaron sendas dificultades para encontrar un nuevo trabajo. No se les permitía ofrecer tasas salariales lo suficientemente bajas para satisfacer a empleadores potenciales. Estado de bienestar, la fundación de una democracia en Alemania, la República de Weimar, trajo consigo el surgimiento de un Estado moderno de bienestar. La débil ideología del nuevo Estado requería el apoyo de la población. Los políticos trataban de comprar votos para ganar las elecciones o para permanecer en el poder. Los medios para comprar votos consistían en políticas sociales y económicas. Como resultado, el Estado comenzó a desarrollarse y desempeñó un papel más importante en la economía. Stolper estima que la proporción de los gastos estatales reflejados en el PIB, empresas públicas incluidas, estaría en torno al 50%, 1966, página 144. El valor de oro de los gastos estatales por persona aumentó de 107,2 Rm en 1913 a 161,7 Rm en 1925, y alcanzó los 213,6 Rm en 1928. Se imponían de forma constante nuevos impuestos sobre la producción, lo que desalentaba la puesta en marcha de la misma. Tal y como escribe James Inghall sobre las dimensiones de esta carga, la carga fiscal alemana se considerará una de las más pesadas en el mundo actual, posiblemente, la más pesada de todas, 1929, página 318. Por lo que respecta a la crisis, provocada por la falta de ahorros en comparación con los proyectos de inversión emprendidos, la carga fiscal dificultó una rápida recuperación. Del mismo modo, el estado de bienestar presentaba otras características que terminaron por agravar la crisis. Por ejemplo, se establecieron seguros y prestaciones por desempleo. Esto perpetuó la política sindical de aumentar los salarios de forma coercitiva y provocó desempleo a largo plazo. De no haberse proporcionado subsidios para los desempleados, la política sindical y el aumento del estado de bienestar habrían confrontado una resistencia mucho mayor. El presidente de la Reichsbank, Siat, describe las consecuencias del estado de bienestar y el seguro de desempleo. El mayor error que ha cometido este sistema resulta evidente. Sustituye la responsabilidad del individuo por una responsabilidad supuestamente colectiva. Se elimina el deber de trabajar y de hacer uso de las propias capacidades, es decir, aquello que hace grande a una nación y que se encuentra en todo ser humano saludable, se reduce la voluntad de ahorro y aumenta la tendencia al despilfarro. 486 La redistribución fiscal y las subvenciones también aumentaron. El sector agrícola fue el mayor beneficiario de las mismas. Estas subvenciones agrícolas, a menudo, libraron de la bancarrota a granjas altamente ineficientes. Por tanto, los escasos recursos se destinaban a la agricultura y a otras industrias subvencionadas y no estaban disponibles para el resto de la economía, lo que habría permitido una recuperación más rápida en caso contrario. Por si esto no fuera suficiente, el nuevo estado de bienestar presentaba déficits, pues los impuestos no podían sufragar la totalidad de sus gastos. Los déficits estaban motivados, en parte,
por el temor a que un presupuesto saneado incitara a los franceses y a otros contendientes victoriosos a solicitar reparaciones más elevadas. Así pues, la financiación de una parte del nuevo estado de bienestar procedía de préstamos extranjeros. La República de Weimar vivía por encima de sus posibilidades. Los graves daños en la División Internacional de Trabajo. La década de 1930 trajo consigo una grave alteración de la División Internacional del Trabajo. El comercio internacional colapsó. Existen dos razones por las que se produjo este fenómeno. La primera es que muchos países controlaban el intercambio de divisas de forma directa. En Alemania, se impuso un Devisentranskontrolle, control sobre el intercambio de divisas, a fin de prevenir la transferencia de fondos fuera de Alemania. Se mantuvo la antigua paridad de forma oficial. El intercambio de divisas debía ofrecerse al Reichsbank. El Reichsbank era el que decidía a quién proporcionar divisas extranjeras y con qué fines. Se limitaron las importaciones. Como consecuencia, las exportaciones también colapsaron. Esto es así porque existían dos formas en las que los extranjeros podían pagar las exportaciones alemanas. La primera forma era a través del crédito. Naturalmente, no se hizo uso de este método de pago porque los alemanes no podían dar créditos a los extranjeros, pues no podían exportar capital. La segunda forma de pago era a través del intercambio de divisas u oro obtenido de la exportación a Alemania. No obstante, se limitaron las importaciones alemanas. Las exportaciones, o importaciones capitales, sufragan las importaciones. A medida que se contraen las importaciones, también lo hacen las exportaciones. Alemania iba camino a la autarquía. Las ventajas de productividad del comercio internacional habían desaparecido, lo que profundizó la crisis. La segunda es que se impusieron nuevos aranceles. Estados Unidos impuso la ley arancelaria Job-Leigh-Smot sobre 20,000 productos en junio de 1930. Esto dificultó a los europeos vender sus productos en Estados Unidos a fin de ganar los fondos necesarios para liquidar sus deudas. Arancel también incitó la imposición de aranceles de represalia por parte de otros estados. Así pues, en Alemania se penalizaron las importaciones agrícolas a fin de subvencionar latifundios altamente ineficientes. Gran Bretaña también impuso aranceles e intentó aumentar la competitividad de sus exportadores por medio de la devaluación de la libra. Los aranceles también permitieron evitar la caída en los precios de productos protegidos. La caída del comercio internacional redujo la productividad y estuvo a punto de imponer una autarquía. Muchos exportadores bien tuvieron que despedir empleados o bien cayeron en quiebra. Alemania, que dependía ampliamente de las exportaciones e importaciones, se vio severamente perjudicada por esta situación. La obligación del país de pagar las rentas establecidas en el Plan Young requería exportaciones. Por tanto, parece absurdo que se aprobara el arancel Job-Leigh-Smot 3 días después de que se ofreciera el préstamo Young a Estados Unidos. 5.2.5 Caída de precios. La interpretación. 5.2.5. 1. La interpretación tradicional. La interpretación tradicional de la Gran Depresión alemana bien es una interpretación keynesiana o bien es una interpretación monetarista. Para los keynesianos la causa de la Gran Depresión fue un colapso en la demanda efectiva. Para los monetaristas la causa de la Gran Depresión fue un colapso en la oferta monetaria. También se afirma, en ocasiones, que se produjo un superávit productivo durante la década de 1920. Este superávit productivo se unió al atesoramiento de los consumidores preocupados por la espiral descendente que surgió tras la caída de la bolsa de valores. Los consumidores e inversores gastaron menos ante la previsión de que los precios siguieran cayendo. Así pues, se criticó a Brüning por no haber evitado esta espiral descendente. En particular, se critican sus políticas de reducir el gasto estatal, de equilibrar el presupuesto y de no inflar la oferta monetaria. Las percepciones keynesianas y monetaristas no difieren demasiado en su origen. De hecho, ambas abogan por una mayor intervención estatal con el fin de prevenir o salir de la crisis. La solución keynesiana ante una situación así es el gasto deficitario. Este gasto deficitario podría obtener financiación a través de la inflación monetaria. Y es precisamente esta inflación monetaria para respaldar el sistema financiero la solución que aportan los monetaristas. Por tanto, a menudo se considera la administración de Brüning como un fracaso que empeoró la depresión con sus políticas deflacionarias. 5.2.5. 2. El revisionismo de Burchard.
la posibilidad o imposibilidad de Brüning de adoptar otro tipo de política es objeto de otro debate. Este debate se ha acuñado bajo el término de controversia de Burchard. Knut Burchard afirma lo siguiente: hasta 1931/1932, la recesión no parecía distinta a otras recesiones. Por tanto, el gobierno no consideró tomar nuevas medidas de emergencia tales como un aumento considerable de los gastos públicos para financiar obras públicas, etc. Burchard prosigue y afirma que, incluso en 1931/1932, cuando se evidenció que la recesión había empeorado, no había disponibilidad de medios para aumentar el gasto público por medio del gasto deficitario. Existían, básicamente, tres formas de financiar un déficit: financiación procedente del Reichsbank, financiación procedente de la venta de bonos a ciudadanos o financiación procedente de la venta de bonos a extranjeros. En primer lugar, el Reichsbank no podía financiar un déficit estatal más elevado si así no lo deseaba, pues debía primar la independencia del Reichsbank de acuerdo con las directrices del Plan Young. Incumplir las directrices del Plan Young habría tenido un efecto adverso sobre los acreedores extranjeros y se habría retirado capital extranjero del país. Además, imperaba la idea de que, si se demostraba que Alemania era incapaz de pagar las reparaciones, éstas podrían abolirse. No obstante, este plan se vio arruinado por la utilización de préstamos para financiar programas gubernamentales que los propios aliados no podían permitirse. Del mismo modo, se temía que la financiación procedente de la imprenta daría lugar a otra inflación de precios. La hiperinflación de 1923 todavía estaba muy presente en la mente de los ciudadanos. Así pues, los sindicatos, el Partido Socialdemócrata, SPD, y las asociaciones comerciales rechazaban esta opción. La segunda opción era financiar el gasto deficitario a través de la venta de bonos a nivel nacional. La venta de bonos en Alemania habría aumentado los tipos de interés y habría acumulado multitud de inversores privados en busca de préstamos. La última opción era solicitar un préstamo a los aliados. Esto suponía un problema por múltiples razones. En primer lugar, los aliados también tenían problemas económicos y no invertían su dinero en programas de obras públicas, etc., porque iban entonces a prestar dinero a Alemania para financiar programas de ese tipo. En segundo lugar, existían tensiones políticas entre Alemania y los aliados. Por una parte, la propuesta de unión aduanera con Austria había provocado el malestar de Francia. Por otra parte, estaba la controversia con respecto a las reparaciones, así como la cuestión concerniente a la frontera oriental alemana. Alemania solicitaba la revisión de las decisiones tomadas respecto a esta frontera. Sin embargo, Francia ofreció su ayuda, pero tan solo bajo la premisa de concesiones políticas y garantías que Brüning no estaba dispuesto a aceptar. Entre ellas se encontraban la cancelación de los planes de unión aduanera Alemania-Austria y ciertas restricciones sobre el armamento. Esta opción era ilusoria, pues los militares, la oposición y el público rechazaban estas condiciones. Del mismo modo, el Reichspräsident, Paul von Hindenburg, había amenazado con dimitir si se aceptaban las condiciones de Francia. Por último, pero no menos importante, Burchard cuestiona la efectividad de un aumento de tal calibre en el gasto estatal. Bajo su punto de vista, los programas de gasto planteados no eran suficientes para cambiar el curso de la recesión y evitar así la ascensión de Hitler al poder. 5.2.5. Tras interpretación en base a este trabajo durante la década de 1920 se produjo una reducción artificial de los tipos de interés por parte de los bancos de la Reserva Federal, así como el Banco Central pertinente para Alemania, pues los bancos, empresas y entidades públicas alemanas solicitaron préstamos a Estados Unidos. Los bancos alemanes acumularon un segundo nivel de crédito en base a los préstamos estadounidenses. Así pues, nos encontramos ante un ciclo económico austríaco tradicional. En la década de 1920 se produce un auge y en 1930 surge una recesión impulsada por la falta de confianza en los bancos debido a sus pérdidas de seguridad y de préstamos. Ya se han explicado los factores que agravaron la depresión. La expansión crediticia y las inversiones fallidas fueron considerables. La restricción del crédito por medio de la negativa a renovar créditos extranjeros también fue considerable. Los salarios impuestos por los sindicatos y por el Estado dieron lugar a tasas de desempleo colosales. El nuevo seguro de desempleo, amén de los beneficios de desempleo, hicieron que éste predominara a largo plazo. Además, el estado de bienes se había ampliado durante la década de 1920 hasta un nivel nunca visto.
El papel del Estado había ganado importancia, lo que dificultó, por tanto, que la azotada economía privada paliara los efectos de las liquidaciones necesarias. De hecho, la economía privada había experimentado una crisis continua durante la década de 1920 y fueron muchas las empresas que permanecieron activas tan solo porque se vieron rescatadas por una expansión crediticia nacional o extranjero. También se inhibió la división internacional de trabajo por medio de aranceles en aumento. Así pues, el comercio internacional se contrajo y la producción se volvió menos eficiente. Además, la recesión se vio agravada por ciertas políticas estatales aplicadas para paliar la crisis. En lugar de aplicar una política de laissez-faire que redujera el peso del sector público sobre la economía privada, el gobierno alemán adoptó, parcialmente, otras políticas. Las políticas de Brüning, de hecho, pueden criticarse ampliamente. Por ejemplo, está el aumento de impuestos, el control sobre el intercambio de divisas, la reducción de los tipos de interés sobre contratos a largo plazo, el arancel agrícola, el rescate del sistema bancario, posteriormente, también las subvenciones para explotaciones agrarias y empresas, etc. No obstante, la crítica keynesiana y monetarista sobre Brüning es errónea. Sus políticas, deflacionarias, sirvieron, mayormente, para acelerar la recuperación. Obviamente habría sido más acertado eliminar el conjunto de privilegios sindicales en vez de dictar salarios más bajos a través de un decreto de emergencia, es decir, un decreto de deflación de precios. La implantación salarial libre habría reducido las tasas de salarios y el desempleo de forma automática en el mercado libre. Probablemente, la reducción de costes por decreto gubernamental no fue lo suficientemente importante como para mejorar la competitividad y reducir el desempleo con celeridad, tal y como se indica en la Reichsreform, un plan de reforma propuesto por los empresarios. Los empresarios consideraban que el Versorgungsstaat, estado de bienestar, era el motivo de la crisis y abogaban por la reducción de costes administrativos, la abolición del seguro de desempleo, el control central sobre el gasto municipal y, sobre todo, la concesión de libertad a los empresarios que se enfrenten a la bancarrota para recortar los niveles salariales garantizados por los contratos colectivos de trabajo. No obstante, las políticas deflacionarias contribuyeron, ciertamente, a acelerar la recuperación. Tal y como señala Paley, la mayor parte de los economistas concuerdan en que los salarios y precios, rígidos, constituyeron las principales circunstancias que agravaron la depresión. De hecho, la eliminación de este tipo de obstáculos para calcular los costes de la adaptación fue de gran ayuda para suscitar el auge de Alemania a finales de la década de 1930. Como consecuencia de las políticas de Brüning, a partir de 1930, Alemania experimentó superávits en su balanza comercial, lo que permitió al país pagar las reparaciones y reducir su deuda externa. El plan de Brüning de equilibrar el presupuesto era indispensable para restaurar la solvencia de Alemania. El plan de unión aduanera con Austria también habría revivido la industria en ambos países. Además, Brüning permitió que la deflación de precios y la liquidación de inversiones fallidas se mantuvieran, al menos, hasta octubre de 1931. Él afirmaba que la contracción continuaría hasta que los precios del mercado mundial aumentaran nuevamente. Hasta julio de 1931, el Reichsbank restringió la oferta monetaria más que cualquier otro banco central. Las empresas marginales cayeron en quiebra, lo que dio un respiro a sus competidores. Sin las quiebras, los competidores habrían experimentado problemas constantes. Ahora, podían ampliar su cuota de mercado y crecer nuevamente. El capital se retiró de ciertas industrias y se invirtió en otras en las que la demanda era más amplia. La estructura de producción pudo adaptarse. De esta forma, las políticas deflacionarias de Brüning permitieron purgar las inversiones fallidas llevadas a cabo durante el auge y acelerar, hasta cierto punto, la reducción de costes. Y en 1932 comenzó la recuperación. Hitler fue el sucesor de esta purga en Alemania. Hitler llevó a cabo una gran ampliación de los gastos públicos. El desempleo se redujo considerablemente por medio de programas de obras públicas y el rearme. En resumen, los keynesianos y monetaristas sostienen que las políticas deflacionarias de Brüning fueron un error y Burchard afirma, básicamente, que sus políticas no fueron las mejores, pero que no hubo alternativa. No obstante, las políticas deflacionarias de Brüning no fueron, de hecho, lo suficientemente sólidas y su error fue permitir las intervenciones en la economía. Sus políticas deflacionarias no duraron lo suficiente.
El Reichsbank redujo sus restricciones crediticias desde finales de agosto de 1931. La política empezó a basarse en una expansión crediticia favorable a las grandes empresas y los tipos de interés se redujeron. 5.2.6 El rechazo a la deflación de precios. En toda inflación aparece un tipo de especuladores que se oponen férreamente a la deflación. Lo mismo ocurrió con el tipo de especuladores de inflación que aparecieron durante la década inflacionaria de 1920 en Alemania. No obstante, debido a la situación de hiperinflación vivida y al miedo a que ésta se repitiese, la mayor parte de la población no se opuso a la deflación de precios en un principio. La Reichsverband der deutschen Industrie, Asociación Federal de la Industria Alemana, rechazaba la inflación aún en 1931, al igual que lo hacía la publicación económica semanal más influyente de Alemania, la Deutsche Volkswirt, redactada por Gustav Stolper. Las empresas medianas y pequeñas temían la deflación y la rechazaban férreamente. La inflación de la década de 1920 había fulminado sus ahorros. El principal rechazo a la deflación procedía de grandes empresas y de los Yankars. Las grandes empresas, al igual que los agricultores, Yankars, altamente endeudados, querían recibir un rescate por medio de la expansión crediticia. Tal y como sostiene William Patch sobre la sugerencia de los industriales para superar la crisis en julio de 1931, algunos industriales plantearon innovadoras propuestas para mejorar el proceso de deflación a través de la creación de una especie de divisa complementaria a fin de compensar la retirada de créditos extranjeros. Hermann Barnbold, experto en fertilizantes químicos, y el ejecutivo y jefa Arban propusieron una emisión novedosa de almacenamiento de billetes, la Gerscheine, a fin de garantizar a los agricultores y a otros pequeños productores anticipos de efectivo en base al valor de los productos sin vender. Paul Silberberg, cabildero e industrial de acero y carbón, apoyó la propuesta al declarar que, tan solo se puede combatir una deflación gravosa con medidas que se asemejen a una inflación, si bien esta sería tan solo una inflación temporal y controlada. Original en cursiva, 1998, página 176. Paul Silberberg propondría, de nuevo, en septiembre de 1931, un plan más audaz para aumentar la oferta monetaria en alrededor de 2,000 millones de RM. No es de extrañar que los industriales desearan recibir un rescate por medio de medidas inflacionarias. Los industriales estaban endeudados y, a menudo, habían llevado a cabo inversiones erróneas. En lugar de liquidar las inversiones erróneas, los industriales solicitaron recibir un rescate por medio de medidas con unas políticas inflacionarias desconocidas. Querían evitar un cambio de propiedad en los medios de producción. La industria del acero, en particular, se encontraba en dificultades, pues había aumentado su capacidad durante la década de 1920 por medio de préstamos bancarios hasta tal punto que su utilización de capacidad se desplomó al 36% en 1931. Del mismo modo, los académicos comenzaron a defender políticas inflacionarias. Así pues, el industrial y economista Heinrich Drager abogó por obras públicas financiadas a través de una expansión crediticia. Albert Hahn, miembro de la Junta del Deutsche Effekten- und Wechselbank, solicitó que el Reichsbank fuera el que financiase de forma directa o indirecta los gastos públicos. Por tanto, abogó por políticas monetarias expansionistas que, ciertamente, habrían beneficiado al Deutsche Effekten- und Wechselbank. Con el fin de apoyar a las empresas, el economista Gerhard Kahn propuso una conversión forzosa de las deudas en acciones para salvar a las mismas. Afirmaba, en concordancia con las explicaciones de la Part 4. 3.3.3, que esto era viable a nivel político, pues los deudores y los trabajadores interesados estaban mejor organizados que los acreedores. De hecho, tiempo después, el gobierno favoreció a los deudores por medio del decreto gubernamental, que redujo los tipos de interés de los contratos crediticios en vigor. No obstante, también existía una férrea oposición hacia los intereses especiales. El partido de centro, Deutsche Zentrumspartei, que constituía el partido de los pequeños empresarios, los cuales estaban a menudo menos endeudados que la gran clase empresarial dirigente, rechazaba esos planes inflacionarios. Todavía resonaba el recuerdo de la gran inflación, en la que los trabajadores experimentaron pérdidas. El único partido favorable a una divisa complementaria era el NSDAP. Como consecuencia, la prensa centrista lanzó una campaña para denunciar la estrategia que los grandes industriales habían adoptado con el objetivo de deshacerse de sus deudas durante una segunda hiperinflación que contaba con el beneplácito de los
nazis. De hecho, algunos miembros de la industria pesada abogaron por la inflación con el fin de deshacerse de sus deudas y encontraron un aliado en Hitler. Además, el sector financiero comenzó a considerar cada vez más la expansión crediticia como una forma de salir de la crisis. Además del partido de centro, el Partido Socialdemócrata, SPD, denunció los planes inflacionarios del NSDAP de rescatar a los agricultores y a las grandes empresas. El SPD observaba con claridad cómo los grupos de interés ejercían presión para llevar a cabo esos planes y las consecuencias de ello. El 12 de octubre de 1931, un autor anónimo escribe, en un periódico del partido, el fascismo es inflación. Su objetivo es el de pagar a los trabajadores salarios de inflación, con los que estos a duras penas pueden comprar pan, de manera que los grandes industriales en quiebra y los agricultores importantes se recuperan a costa de los trabajadores. El fascismo es un medio político para esclavizar a los trabajadores y la inflación es su arma económica contra los mismos. Analicemos ahora a los Yankars, que constituía otro grupo, además de los industriales y banqueros, que se oponía a las políticas deflacionarias de Brüning. Los agricultores criticaron ampliamente las políticas de Brüning e incitaron el malestar político para desestabilizar al gobierno. Paley describe el año 1930 y los 7 primeros meses de 1931 como condiciones casi caóticas logradas en Alemania, impulsadas por intereses agrícolas e industriales, conservadores. 1972, página 168. Los agricultores habían experimentado una crisis continua tras la Primera Guerra Mundial y estaban fuertemente endeudados. Esto se debía, en parte, al gobierno, que no dejó que las explotaciones agrícolas endeudadas y no rentables cayeran en quiebra. En su lugar, las rescató. Desde finales de la hiperinflación hasta finales de 1929, el gobierno había concedido créditos por valor de 2.582 millones de RM y había garantizado préstamos privados por valor de 144 millones de RM a los agricultores. Pero los agricultores querían más. Querían inflación y mayores subvenciones. Con el tiempo, los Yankars fueron responsables, en parte, de la caída de Brüning. En la primavera de 1932, el gabinete de Brüning estaba elaborando un decreto de emergencia. La idea era reducir o eliminar la Ostiefe, conformada por subvenciones a las grandes explotaciones agrícolas sobreendeudadas en las regiones orientales del Reich, Pommern y en Prusia Oriental y Occidental. Durante la venta de ejecuciones hipotecarias, el gobierno adquiría las explotaciones y permitía que el todavía vasto número de desempleados se estableciera en ellas. Los Yankars tenían una influencia significativa sobre el presidente Hindenburg. De hecho, su hijo Oscar también era un Yankar y el propio Hindenburg era el propietario de Wood-Nudek, un estado que los Yankars le habían cedido. Por tanto, Hindenburg también era un beneficiario de la Ostiefe. Hindenburg declaró, influido por los Yankars, que no firmaría más decretos de emergencia y Brüning dimitió el 30 de mayo de 1932. Ciertamente, los nacionalsocialistas harían realidad las esperanzas tanto de la industria pesada como de los Yankars. Comenzaron a activar la expansión crediticia a fin de financiar los programas de obras públicas y el rearme. Las deudas públicas alemanas estallaron. 2.7 Conclusión. Durante la década de 1920 se produjo una inflación de crédito bancario. Los créditos extranjeros habían llegado a Alemania, cuyos bancos los utilizaron para inflar la oferta monetaria. En 1931, las dudas con respecto a la solvencia de los bancos debido a las pérdidas de valores y de préstamos industriales provocaron retiradas masivas de créditos bancarios en Austria y Alemania. Se limitaron los créditos. Además, entre 1930 y 1932, la deflación de crédito bancario provocó una deflación de precios en Alemania. Además de la considerable deflación de crédito bancario, hubo otros factores que agravaron la deflación de precios. Se produjo una deflación por incremento en los saldos de tesorería, pues la gente trataba de aumentar su efectivo en caja ante las quiebras bancarias. El gobierno decretó tasas salariales más bajas, lo que constituye una deflación de decreto de precios. Durante algún tiempo, se congelaron los depósitos bancarios, lo que implica que también se produjo una deflación confiscatoria. En contraposición a las interpretaciones tradicionales, las políticas deflacionarias de Brüning no empeoraron la depresión. No obstante, algunas de sus otras políticas de intervención sí que inhibieron la recuperación. Entre ellas destacaron el rescate a los bancos y empresas,
el aumento de impuestos, los aranceles agrícolas, las subvenciones y la reducción de los tipos de interés. Además, no avanzó lo suficiente con respecto a estas políticas deflacionarias. Entre los elementos que agravaron enormemente la depresión se encuentran la cantidad de inflación de crédito bancario, las tasas salariales elevadas obtenidas por medio de privilegios sindicales, el estado de bienestar y la obstaculización de la División Internacional del Trabajo. Tal y como ocurrió durante la deflación. Por crecimiento estadounidense, el rechazo a la deflación de precios en Alemania era mayor entre los deudores y las empresas no rentables, que deseaban recibir un rescate. Por tanto, los yankees y los grandes industriales eran los mayores detractores de la deflación de precios. Capítulo 6. Conclusión. En la presente tesis, he analizado la cuestión de si una deflación de precios podría considerarse, de forma científica, como un elemento perjudicial para la economía. Se ha demostrado que la deflación de precios se convirtió en una cuestión teórica en periodos de caída de precios, como la experiencia sueca en el siglo XVIII, desde el inicio de la suspensión del pago en especies en Gran Bretaña en 1797 hasta la década de 1830 o durante las políticas monetarias deflacionarias impuestas tras la Primera Guerra Mundial y durante la Gran Depresión. Tras la Segunda Guerra Mundial, la literatura dejó de analizar de forma minuciosa la cuestión de la deflación hasta que Japón experimentó una deflación de precios en la década de 1990, momento en el que surgió el temor a la deflación en los Estados Unidos y Europa. Además, esas teorías de deflación estaban, a menudo, influidas por la miseria de aquellos que habían experimentado pérdidas en estos casos históricos particulares. Del mismo modo, algunos de los teóricos tenían lazos, incluso, con los grupos de interés que habían experimentado tales pérdidas durante la deflación de precios y que habrían obtenido beneficio de una expansión monetaria. Este hecho puede explicar parte de la fobia a la deflación que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. Esta fobia, tal y como el análisis ha demostrado, ha ido aumentando a lo largo de los siglos. Alcanzó su punto álgido en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando las teorías keynesianas imperaban en el mundo académico y en la política. Es posible que el objetivo principal de las políticas keynesianas fuera el de impedir una deflación de precios a toda costa. Los economistas actuales perciben la deflación de forma menos negativa que los economistas del periodo keynesiano. No obstante, aún impera el miedo a que se dé una trampa de liquidez, mientras los economistas realizan considerables esfuerzos para encontrar formas de evitar esta supuesta pesadilla. Como consecuencia del temor a la trampa de liquidez, ciertos economistas consideran que la deflación de precios es más peligrosa que la inflación de precios. Sin embargo, existen otros economistas que abogan por la estabilidad de precios y consideran tanto la inflación como la deflación de precios como algo perjudicial. Las deflaciones por crecimiento se definen y consideran, incluso, como deflaciones buenas. No obstante, las deflaciones por incremento en los saldos de tesorería o las deflaciones de crédito bancario se siguen considerando hoy en día como perjudiciales para la economía. Los economistas austríacos, como Murray Rothbard, no ven tantos problemas en una deflación de precios. Tan solo tratan de evitar la deflación monetaria en casos particulares, por ejemplo, en una reforma monetaria. En el capítulo 3, he expuesto las distintas causas o tipos de deflación de precios. Una causa posible de la deflación de precios es el crecimiento económico. En una economía en crecimiento se producen más bienes y servicios. Cuando la producción adicional se intercambia por una oferta monetaria con un crecimiento más retardado, los precios tienden a caer. A este respecto, no importa si el crecimiento económico se debe a innovaciones, a un aumento de la división del trabajo, a un aumento de los ahorros netos o a una combinación de todos ellos. Una segunda causa de la deflación de precios es el incremento en los saldos de tesorería. Los individuos aumentan su demanda de dinero. Desean poseer un saldo de tesorería mayor, es decir, están dispuestos a pagar precios más altos por dinero. Como consecuencia, el poder adquisitivo del dinero tiende a aumentar. Existen varias razones por las que se produce un aumento de la demanda de dinero. Es posible que aumente la demanda industrial de usos, aparte de los usos monetarios del dinero per se. También puede aumentar la demanda de intercambio, pues los individuos pueden considerar que su futuro se torna más incierto e intentar aumentar su saldo real de caja a fin de estar preparados para el futuro. A medida que los precios tienden a caer, estos individuos logran aumentar sus saldos reales de caja sin que se haya producido una alteración de la oferta monetaria. Es posible, además,
que la gente desee acumular una mayor cantidad de su riqueza en forma del activo líquido del dinero. Por último, aquellos que prevén un aumento en el poder adquisitivo del dinero, demandan dinero. En este caso, la demanda especulativa de dinero aumenta y acelera la reducción de precios al nivel previsto. Una tercera causa de la deflación de precios es que se produzca una deflación de crédito bancario. Generalmente, los créditos se restringen en periodos de recesión surgida tras un auge artificial provocado por una expansión crediticia. Estos créditos pueden limitarse bien porque los bancos se vuelvan más cautelosos, bien porque el Banco Central adopte una política monetaria más restrictiva o bien porque los depositantes traten de aumentar sus saldos de tesorería. Cuando, durante una recesión, los primeros créditos se echan a perder, podría iniciarse un proceso acumulativo. Los créditos se limitan aún más. Las empresas que dependen créditos adicionales caen en quiebra. Los precios de los activos caen debido a las quiebras y a la contracción crediticia. Los balances de empresas y bancos se deterioran debido a las bancarrotas y préstamos dudosos. La contracción crediticia o reducción de la oferta monetaria implica una tendencia a la caída de precios. A medida que los precios caen, aumenta la carga real de deuda. Las empresas altamente endeudadas caen en quiebra. Los depositantes, en algún punto, empiezan a dudar de la solvencia del sistema bancario y retiran sus depósitos. Este hecho obliga a los bancos a limitar los créditos aún más. Los precios caen todavía más y la carga real de deuda sigue aumentando. Este proceso termina, a más tardar, tras el estallido de un pánico bancario, cuando el sistema bancario se ha desplomado y se han liquidado las inversiones fallidas del auge, amén de las empresas marginales. Naturalmente, en un sistema de dinero fiduciario, el Banco Central podría intentar detener, por medio de la inflación de la oferta monetaria, la caída de precios en cualquier momento de este proceso acumulativo. Una última causa de la caída de precios es el Estado. Cuando el Estado provoca de forma directa una deflación de precios, esta se considera una deflación fiduciaria. Existen tres tipos de deflación fiduciaria. En una deflación de decreto de precios, el Estado decreta, simplemente, una reducción de precios. Por tanto, establece precios máximos. En una deflación monetaria coercitiva, el Estado reduce la oferta monetaria de forma coercitiva de tres formas distintas. Puede, simplemente, destruir los impuestos recaudados en una deflación fiscal. También, puede emitir bonos de Estado y destruir el dinero recaudado en una deflación de bonos o puede bloquear y confiscar los fondos monetarios en una deflación confiscatoria. Una deflación de moneda de curso legal, por medio del establecimiento de una moneda de curso legal, da lugar a una desmonetización de, al menos, otro medio de intercambio, por tanto, reduce los precios que habrían imperado en caso contrario. En el capítulo 4, he analizado las consecuencias de una deflación de precios. Una deflación de precios significa que los precios caen. Los compradores se benefician de esta caída de precios y los vendedores experimentan pérdidas cuando los precios se reducen. Todo individuo es comprador y vendedor. Las empresas también adquieren factores de producción y venden los productos que producen. Cuando caen los precios, la cuestión de qué empresas prosperarán y cuáles sufrirán, qué individuos se beneficiarán y cuáles experimentarán pérdidas, depende de la solidez relativa de la caída de precios. La consecuencia más importante de una deflación de precios es, simplemente, que unos individuos o empresas se benefician y otros experimentan pérdidas. Se produce un cambio en las posiciones de riqueza relativa. Por ejemplo, se dará una redistribución favorable a los grupos con un ingreso fijo. Además, los acreedores ganan en detrimento de los deudores, pues la carga real de las deudas aumenta. Estos efectos distribucionales de una deflación de precio no son algo extraño. Cualquier cambio en la economía tiene los mismos efectos y su resultado depende de las habilidades empresariales de los individuos implicados. Además de este efecto principal, existen otras consecuencias de la deflación de precios. Durante una recesión, una deflación de precios puede acelerar la recuperación al acelerar la contracción crediticia. Las inversiones fallidas se liquidan más rápido, pues los créditos no se renuevan. A medida que las empresas marginales caen en quiebra existe una mayor disponibilidad de recursos para otras empresas con proyectos de inversión viables. Además, la caída de precios podría dar lugar a pérdidas contables y a una caída en los precios de activos.
Esto podría estimular el ahorro a fin de compensar estas pérdidas o porque la gente se considere más pobre. Otro posible efecto de una deflación de precios es la escisión de las rigideces de precios institucionales. Los individuos, que se beneficiarían en caso de eliminar los obstáculos a fin de permitir una caída de precios, por ejemplo, los salarios, abogarán por la aplicación de políticas que tengan por objetivo eliminar esas rigideces de precios. Además, una deflación de precios puede derribar un sistema de banca con reserva fraccionaria. A medida que caen los precios, aumenta la carga real de deuda de las empresas. Si éstas no prevén este aumento, pueden caer en quiebra. Este hecho deteriora los balances de los bancos y suscita el proceso acumulativo que se ha descrito en el caso de que se produzca una contracción del crédito bancario. Cuando se produce una retirada masiva de depósitos bancarios que inicia un efecto dominó de otras retiradas masivas de depósitos, la estabilidad del sistema de banca con reserva fraccionaria se ve amenazada. Si el Banco Central no interviene de forma certera, puede desencadenarse el pánico bancario. El sistema podría derrumbarse, lo que posibilitaría el surgimiento de un nuevo sistema monetario. Del mismo modo, he señalado que el Estado rechazará una deflación de precios, pues ésta reduce su poder. Durante una deflación de precios, la carga real de la deuda estatal aumenta y los gobiernos suelen estar altamente endeudados. Además, una deflación monetaria causa problemas para las finanzas estatales. Esto es así, porque los gastos estatales se financian, en gran parte, a través de la inflación monetaria. Por último, una deflación continuada de precios cambia los hábitos de la población. Los individuos dependerán menos de la industria financiera y de los mercados financieros para preservar su riqueza, pues esta aumenta de forma automática simplemente con acumular efectivo. Además, existen mitos generalizados con respecto a la deflación en la literatura y entre el público en general. Estos mitos han dado lugar a fuertes prejuicios antideflacionarios y los 5 mitos más importantes también se analizan en el capítulo 4. En primer lugar, no existe elemento arbitrario alguno relativo a la redistribución que surge durante una deflación de precios. El resultado depende de las habilidades empresariales de los participantes en el mercado. No obstante, si la deflación de precios se debe a la intervención estatal, se podría afirmar que esta intervención ha sido arbitraria e injusta. Un segundo mito establece que la deflación de precios no altera necesariamente la producción. En realidad, sería posible estimular la producción a través de la purga del sistema financiero y del surgimiento de un sistema más sólido. Además, las quiebras implican un cambio de propiedad y la eliminación de deudas. Las quiebras no implican, necesariamente, una alteración de la producción. Si el proyecto de inversión es sólido, la producción saldrá adelante. Además, los empresarios pueden prever la caída de precios y reducir sus precios de compra a fin de evitar pérdidas. Un tercer mito sostiene que la deflación de precios da lugar a un caos. La estabilidad de precios sería lo único deseable. No obstante, los empresarios pueden calcular sus planes de negocios de forma certera en periodos de precios estables, crecientes o decrecientes. Siempre intentan prever el movimiento de aquellos precios que consideran relevantes. Naturalmente, los demagogos podrían utilizar la deflación de precios para abogar por cambios políticos. Un cuarto mito asevera que la deflación de precios da lugar a un desempleo masivo. Esto no es cierto, pues tan solo las intervenciones estatales pueden impedir que los salarios se ajusten a la baja, lo que provoca, por tanto, desempleo involuntario. La última falacia con respecto a la deflación de precios se refiere a la trampa de liquidez. Si los tipos de interés nominal se aproximaran a cero, las expectativas deflacionarias darían lugar a elevados tipos de interés real, lo que aumentaría el coste real del préstamo. Las inversiones se paralizarían. No obstante, las expectativas deflacionarias aceleran la deflación de precios. De hecho, los empresarios dejan de invertir hasta que caen los precios. Ellos reducen los precios. Como resultado, los precios caen de forma inmediata hasta el nivel previsto. Además, los diferenciales de precios entre los costes de adquisición y los ingresos de venta, o el tipo de interés natural, son cruciales para las decisiones de inversión. Por tanto, las inversiones no se ven necesariamente alteradas por las expectativas deflacionarias. Los 5 mitos que se han analizado no demuestran que la deflación de precios deba evitarse. Estos 5 mitos no demuestran que exista algo inherentemente perjudicial en una deflación. Más bien, ello depende de la causa de la deflación de precios.
La evaluación ética de una deflación de precios provocada por una intervención estatal puede diferir mucho de la evaluación de una deflación de precios que resulte de las acciones de los individuos en el libre mercado. El capítulo 4 concluye con una explicación del rechazo generalizado a la deflación de precios. Considero que las teorías falaces sobre la deflación han provocado, por sí mismas, un rechazo generalizado. A menudo, los individuos que experimentan pérdidas durante una deflación de precios son los que difunden esas teorías. El rechazo generalizado a la deflación que, a día de hoy, es más férreo que el rechazo a la inflación ha de explicarse por medio de sus efectos distribucionales. La redistribución es más evidente que en una inflación de precios. Además, las pérdidas recaen sobre menos hombros que las pérdidas en una inflación de precios. Del mismo modo, los individuos que experimentan pérdidas durante una deflación de precios normalmente están mejor organizados que aquellos individuos que experimentan pérdidas durante una inflación de precios. Es la clase económica dirigente, especialmente el Estado, los bancos y las grandes empresas, la que está altamente endeudada y la que más puede perder durante una deflación de precios. Estas élites, a menudo, tienen el poder de evitar una deflación de precios, al menos en un sistema monetario fiduciario. Muchas de estas percepciones teóricas se han ilustrado en los estudios de casos históricos del capítulo 5. Por tanto, se han analizado varios tipos de deflación de precios mencionados con anterioridad. Durante la deflación estadounidense por crecimiento, no solo se produjo una deflación por crecimiento, sino también deflaciones de crédito bancario, deflación de moneda de curso legal y deflación de bonos. Durante la deflación alemana de crédito bancario, se produjo una deflación de crédito bancario con sus respectivos efectos acumulativos, amén de una deflación por incremento en los saldos de tesorería, una deflación confiscatoria y una deflación por decreto de precios. Así pues, la mayor parte de las causas de la deflación se han analizado de forma histórica. Del mismo modo, se han expuesto las consecuencias de la deflación de precios. Se dieron redistribuciones, al tiempo que aumentaba el férreo rechazo a la caída de precios y el malestar social, además de la exigencia de aplicar políticas monetarias expansionistas. Estos hechos se produjeron incluso en Estados Unidos, donde se dio un crecimiento económico colosal. Ello se ha explicado con la referencia a los grupos de interés bien organizados que se habrían beneficiado mucho en una inflación monetaria. Durante la deflación del crédito bancario alemán, hubo muchas quiebras y se produjo una reestructuración de la estructura de producción. La deflación de precios aceleró la recuperación. Nuevamente, los grupos de interés sospechosos. Especialmente los agricultores endeudados, las empresas y los bancos, ejercieron presión para que se diera una inflación monetaria. En resumen, el hecho de que la deflación no pueda considerarse como un elemento perjudicial para la economía supone una conclusión razonable. La caída de precios no es perjudicial. Por ejemplo, si caen los precios de los ordenadores de uso personal, los consumidores considerarán que esta caída es algo positivo. No ven la reducción de precios como un problema, sino que acogen de buena gana los precios más bajos. El principal efecto es una redistribución de la riqueza y el ingreso, pero no una alteración de la producción. Alguien podría afirmar, no obstante, que la deflación fiduciaria es perjudicial, pues el Estado obliga a los ciudadanos a actuar de una manera en la que no quieren actuar. Por tanto, reduce su bienestar de forma forzosa. No obstante, la deflación de precios per se no es perjudicial, sino que puede tener ciertos efectos beneficiosos tales como la purga de las inversiones fallidas, amén de la liquidación de un sistema financiero endeble. Una vez destacado el hecho de que la deflación de precios per se no puede considerarse como algo perjudicial, también se han de tener en cuenta las recomendaciones aportadas para evitar la deflación de precios. Los economistas que consideran la deflación de precios como perjudicial abogan, de forma implícita o explícita, por la inflación, es decir, por una política monetaria expansionista. Incluso en el caso de asumir, por el bien del argumento, que una deflación de precios sería perjudicial, se debería analizar la cuestión de si la inflación no sería un mal aún mayor. Esta inflación también daría lugar a una redistribución de la riqueza y alteraría el sistema de precios en función de a qué lugar accede el nuevo dinero dentro de la economía. Si el nuevo dinero accede al mercado de préstamos y el tipo de interés se reduce de forma artificial, la política monetaria expansionista resultará en inversiones fallidas y en el despilfarro de los escasos recursos de la sociedad.
Los precios estables al consumidor podrían llevar a equívoco a los responsables políticos y economistas en lo concerniente a la alteración de la estructura de producción. La inflación monetaria altera la estructura de producción con independencia al hecho de que los precios al consumidor podrían permanecer relativamente estables. Por tanto, tarde o temprano, el reajuste de la estructura de producción durante una recesión implicará penurias sociales. Además, la inflación antideflacionaria puede dar lugar a burbujas de precios de activos e inestabilidad financiera. Por tanto, la recomendación de luchar contra la deflación de precios por medio de la inflación monetaria tiene consecuencias fatales. En resumen, incluso en el caso de poder demostrar que la deflación de precios es perjudicial, lo que, de acuerdo a este estudio, es imposible, sería difícil demostrar que esta sería más perjudicial que su medicina prescrita, la inflación.